Entonces vámonos a Mateo. Dijimos capítulo 23. Hoy se cierra este capítulo, hermanos, con los versículos del 37 al 39. La predicación se llama, ¿cómo se llama, Ale? Lamento de Jesús por Jerusalén. Sí, tienes razón, Alex, nada más que así dice la Biblia. Nosotros le ponemos un título adjunto para que ustedes observen también de qué se trata, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo dice ahí en la pantalla? Llanto por el rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos versículos el Señor Jesús, en su calidad de humano, porque miren, hermanos, aquí hay algo muy importante con el cual quiero empezar a abrir esto. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, vino en la condición de humano, ¿están de acuerdo? Nació de una mujer que en ese momento era virgen. Por esa razón vino por medio del Espíritu Santo. Una vez que María tuvo a Jesús, después tuvo una vida normal con José y dejó de ser virgen, tuvo más hijos, ahí está en la Biblia. Por esa situación nosotros no adoramos vírgenes, porque la virginidad es un estado del ser humano, ¿estamos de acuerdo? Y virgen puede ser también un varón, ¿no? Yo no veo que alguien diga, voy a adorar al virgen y tengan un santo en su casa, ¿no? También un varón en un momento determinado es virgen. Es un estado del ser humano, virgen, la virginidad. Cuando María tuvo a Jesús, era virgen. No tuvo relaciones sexuales con José. Pero una vez que tuvo a nuestro Señor Jesucristo, ya tuvo una relación con su esposo, una mujer santa, tuvo relaciones sexuales con él como manda el Señor, ¿sí? Y tuvo más hijos, tuvo más hermanos. Y Jesús tenía una familia numerosa. Si no mal recuerdo, eran 4 hermanos y 3 hermanas, si no mal recuerdo. Si no, por ahí los teólogos de la Biblia lo pueden buscar en este momento, ¿no? Está por ahí en los evangelios. ¿Cuántas hermanas y hermanos tuvo? De los hermanos, inclusive, da sus nombres. Y 2 de ellos están en los libros de la Biblia. Uno es Santiago y el otro es Judas. ¿Sí? No el Iscariote, sino el hermano de Jesús. Es una pequeña cartita que viene antes de Apocalipsis. Él era hermano de Jesús, hermano biológico. Más bien era medio hermano, para poner las cosas exactamente como son. Eran medios hermanos, porque de Jesús su papá no era José, ¿no? Su padre de Jesús sabemos que era el Padre Eterno, Jehová Dios, ¿ok? Entonces, ante esa circunstancia, hermanos, nosotros hoy vamos a ver estos versículos que en la Biblia dice lamentación sobre Jerusalén, aquí le llamamos llanto por el rechazo, y Jesús fue un hombre completamente cuando estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, pero en ese hombre también estaba la divinidad. ¿Cuál es la divinidad? La segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. También era 100% Dios. No era 50% hombre ni 50% Dios. No, era 100% hombre y 100% Dios. ¿Ok? Pero esas naturalezas nunca se juntaron. Nunca se echaron la mano. Estaban totalmente separadas en el mismo ser. Cuando tú te pones a analizar esto y quieres discernirlo de una manera perfecta, terminas con la cabeza toda dolorida, porque no se puede, son cosas muy profundas. Y aceptamos ese hecho nada más, que él cuando estuvo en la tierra no dejó de ser Dios, pero también era humano. Y en su humanidad él tenía emociones, ¿sí estamos de acuerdo? Un humano tiene emociones, y en esa emoción data de 2 ocasiones que lloró Jesús. Una de estas fue aquí por su pueblo, porque lo rechazó y porque sabía lo que venía sobre de ellos. Es lo que vamos a ver el día de hoy.
Muchos de ustedes a lo mejor en esta vida han visto cómo los judíos la han padecido en esta vida. Han sufrido tremendamente. Yo creo que sin temor a equivocarme, la mayor parte de ustedes alguna vez ha leído, visto películas, libros de un evento que se llama el Holocausto de los judíos. ¿Cuál es? Recientemente. ¿Nadie? ¿No lo han visto en películas? Exactamente. La matanza que hizo Hitler de tantos judíos. ¿Saben cuántos fueron? ¿Quién sabe la cifra? Más o menos. ¿Tienes una idea, Julio? Más o menos. A ver, dame una cifra. ¿Cuántos dijiste? ¿200? ¿300? Por acá. ¿7? Chato, ¿cómo 7? 6 millones de judíos mató Hitler cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial. Pero no nada más los mató así, ¡pum!, sino que los martirizó, los desolló, los hizo morir de hambre, los quemaba. O sea, les tenía un odio tremendo Hitler, ¿no? Y pues sí, era un mal hombre, Hitler. Pero ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo a través de la historia ellos han padecido esto. Y esto ha venido, ¿por qué creen? Por el rechazo de Cristo. Ellos al rechazar a Cristo como el pueblo elegido, se echaron, como dicen muy comúnmente, la soga al cuello. Y es por lo que llora Jesús. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que no sé si ya estén ahí, mis hermanos, en el versículo 37. Vamos a citar los versículos, los 3 versículos, y después vamos a la predicación. Ok. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, yo primeramente te doy gracias, Señor, porque en el día tuyo, Padre, que es el día del Señor, nosotros festejamos el que tú hayas triunfado en la cruz. Festejamos todos los benditos días, pero hoy en especial recordamos junto con todos nuestros hermanos. Hoy es un día donde nos reunimos, Padre, para recibir tu palabra, tu bendición, y para recibir guía y dirección acerca de cómo como cristianos debemos vivir. Pero también, Padre, vamos a recibir confrontación con nuestro pecado. Nosotros, Padre, aún tenemos pecado, aunque somos regenerados por ti. Y tenemos tendencias al mal. Y en un solo día, Padre, nos podemos dar cuenta. Por muy autoengañados que vivamos, sí nos damos cuenta cómo en un solo día podemos hacerle daño a otra persona y a nosotros mismos. Por eso, Padre, recibimos con mucho agrado tu disciplina, tu quebrantamiento y tu confrontación, Señor, que nos vas a hacer el día de hoy. Y esto lo haces, Padre, porque verdaderamente con esto nos demuestras que nos amas. Si nos dejaras sin reprendernos, no nos amarías, no seríamos hijos, seríamos bastardos. Muchas gracias, Señor, porque en esta palabra tú vas a traer revelación, en esta palabra, Señor, tú vas a traer confrontación, pero también vas a traer edificación. Bendito seas, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, como decimos muy comúnmente, vamos a desempacar esta palabra, vamos a ver de qué se trata, lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir en ese momento a esta muchedumbre, porque ustedes recuerdan todo lo que es el capítulo 23. Si echan un poquito la memoria para atrás,
Y si ustedes observan los versículos que hemos predicado, pues nada más ni nada menos, o sea, en los capítulos, en los versículos anteriores están los ay que Jesús emite a aquellos dirigentes, ¿sí?, malvados y perversos que habían torcido las Escrituras. Gente que se acomoda la Biblia a su parecer, a su doctrina y como ellos la quieren ver. Y entonces llegó Jesús y los confrontó. ¿Y qué les dijo? ¿Quién recuerda? Ay de ustedes, hipócritas, fariseos, camada de víboras, serpientes, hijos del infierno. O sea, muchos dirían hoy en día, Jesús, como que te falta amor, ¿no?, para hablar. No seas así, Jesús. Muchos hoy dirían así. No, Jesús al que ama reprende, porque ahorita de todo lo que se vio en todos esos versículos, Él va a ser el último llamado y el último lamento. Y aquellos que sistemáticamente lo han rechazado por toda una vida, aún estando dentro de las iglesias, aún estando dentro de las congregaciones, Él abre sus manos en la era de la gracia y dice, vengan, hoy es la era de la gracia, arrepiéntete y ven hacia mí. ¿Ok? Porque ese es el preámbulo que nosotros vimos. Nuestro Señor acaba de vertir sobre las escribas, fariseos, palabras muy ofensivas. Digo, que te digan víbora, serpiente, hipócrita, ¿no? Pues no son palabras de halago, son palabras ofensivas que pegan en el orgullo, que pegan en el alma, que te sacan a veces de quicio, a veces hasta la boca se seca. En serio, porque son palabras de verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra? ¿Qué cosa es la palabra? Una espada, exactamente. ¿De qué? De dos filos. ¿Qué hace? Penetra, corta, rasga, o sea, el alma entra así. ¿Hasta dónde? Hasta la médula del hueso. O sea, no al hueso, adentro del hueso. ¿Quién ha comido huesitos últimamente? El tuétano, ¿qué tal? ¿No? Hasta le hacen así. Y para adentro, hasta allá entra la verdad. Así entra, o sea, te incomoda de tal manera que dices, no puede ser así. Así es, dice el Señor. Y a estos los ofendió. Para ellos les advierte de las lamentaciones eternas que van a tener. Dice, cuidado porque ustedes se van a lamentar eternamente. El ay es una lamentación eterna. Así se subtituló, ¿recuerdan? Lamentaciones eternas. Porque esto es lo que van a estar haciendo eternamente en el lago de fuego. Eternamente en el lago de fuego se van a estar lamentando. Ahí ya no va a haber oportunidad. Ahí ya no hay salida. Y es eterno. Porque eterno es Dios. Entonces dice aquí que exclaman por toda la eternidad, por una simple y sencilla razón, lo rechazaron. Rechazaron a Jesús. Pastor, yo soy cristiano. Yo creo en Jesús. Sí, pero dice la palabra que hay que creer correctamente. Porque inclusive se puede tener una creencia falsa. Ustedes, no sé si sepan, pero en la Biblia hay un versículo que dice que los demonios, los enemigos de Jesús, esos seres malvados y perversos que existen, porque existen los demonios, dicen que creen en Jesús. ¿Cómo ven? Creen en Jesús, pero ellos le hacen caso, le obedecen. ¿Qué hacen? Tiemblan y huyen. No se tiene que tener una creencia a nivel demonio, se tiene que tener una creencia a nivel como Él lo manda. No nada más es creer, sino es obedecer lo que crees en Él.
Entonces, por esa razón, dice aquí que muchos lo rechazan estando aún dentro de las iglesias. Ahora imagínense los que están fuera, los que están en sectas, en otras religiones falsas, que dicen que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero tienen otras veneraciones y otras exaltaciones a alguien que no es Jesús. Y hay otros que lo demeritan, dicen que Jesús no es Dios, que es un ser creado. Y en fin, los judíos hasta la fecha no creen en él. No, ni como profeta. ¿Saben cómo creen los judíos en Cristo? Los que no lo aceptan, porque hay muchos judíos que sí lo aceptan, ahorita lo vamos a ver. Como un falso profeta. Así lo tiene todos los judíos ortodoxos que llevan la religión judía. ¿Sí? A lo mejor ustedes conocen algunos, no han ido últimamente a la Merced a comprar plástico. Todos ellos son, y ahí tienen sus inscripciones de que son judíos, ¿no? Y la evidencia de los efectos que han sufrido como pueblo elegido, porque Dios ha sido muy claro con ellos para inclusive que sean aniquilados completamente, y sin embargo el Señor los ha preservado. Con todo esto que ellos han hecho, el Señor ya los hubiera aniquilado completamente. ¿Pero qué creen? Los ha preservado. Digo, Hitler los quiso masacrar, los quiso desaparecer, pero nada más mató a 6 millones. Y volvieron a resurgir. Y hay por todo el mundo. Y son buenos para hacer billete, ¿cierto? Son excelente gente que hace buena finanza. Ellos no son pobretones como yo. No, tienen varo, dicen los chavos. ¿No? Entonces, esta gente resurge y hace lana. Y no ha muerto. Y siguen porque el Señor los ha preservado. Uno de los motivos por qué no los ha desaparecido de este mundo es, ¿por qué creen? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué, Betty? ¿Qué? Miren, nosotros hemos oído por ahí alguna vez una canción cristiana que a veces hasta nos ha enternecido. Dios de pactos. ¿Sí la han oído? Dios de pactos, que guardas tus promesas. Y bla, bla, ya, y empiezas a... Pero esta es una realidad. Dios es un Dios que hace pacto con el hombre. Nada más, ojo, el hombre no hace pactos con Dios. Dios hace pactos con el hombre. Porque para que tú hagas un pacto con él, le prometes, ¿qué le prometiste esta semana? ¿Y no fallaste? Voy a hacer... No, ¿y saben cuál es lo peor? Que luego agarran los mercachifles de la fe, los falsos profetas, los pastores fraudulentos y te invitan a hacer un pacto con Dios. Y te traen al frente y te dicen, ven, haz un pacto con Dios, tráete el dinerito, ¿sí? Y lléname esta canastita y vas a ver cómo de aquí en adelante tú vas a ser próspero. O sea, esa es una mentira y es un fraude. Porque no puedes hacer, Dios no quiere que hagas esto. No, pero Él sí hace pactos con el hombre. Porque no los ha destruido, es porque una vez hizo un pacto. ¿Con quién? Con su pueblo, para que algún día, el cual no sabemos cuándo sea llamado, sea hecho permanentemente el pueblo de Israel. Sea salvado de nuevo. ¿Sí se entiende? O sea, es un pacto. Ese pacto se presenta en Génesis 12, 1-3. Vámonos a Génesis 12, 1-3. Génesis 12, 1-3. Ahorita ahí en la pantalla, ¿en qué la están poniendo? En la traducción de las Américas, ¿en la nueva o en la antigua? Ok, este pacto, hermano, se presenta, es la presentación del pacto, porque tiene tres aspectos el pacto.
Se presenta, Dios lo presenta a ellos, luego lo establece y luego lo reafirma. 12:1. Y el Señor dijo a Abraham, Abraham era el jefazo, era el líder, ¿sí?, de los judíos. El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas todas, absolutamente todas las familias de la tierra. Desde ahí Dios está abriendo la posibilidad, ¿sí?, para todo el mundo, ¿sí? Aunque esto es exclusivamente para Israel, Él está diciendo, pero algún día yo voy a establecer esto con todos. Tú serás ese padre, Abraham, de las familias de toda la tierra. Y luego en Génesis 15, ahí adelantito, unas hojitas adelantito, en Génesis 15, del 18 al 21, lo establece. Génesis 15, del 18 al 21. Primero lo presenta y luego lo establece. ¿De qué te dije? Del 18 al 21, ¿verdad? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, ¿cuál era la descendencia de Abraham? Los judíos. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmeos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahí, hermano, lo establece su pacto. Y luego lo afirma en Génesis 17, adelantito en Génesis 17, del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo. Y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que ahora tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de la multitud de naciones. Ese pacto es eterno con los judíos. Por eso no los ha aniquilado el Señor, sino ya desde cuando hubiesen desaparecido. Por esa razón ellos prevalecen, a pesar de todo lo que han padecido. Ahora ellos siguen clamando a Dios. Ellos ahora, en la actualidad, siguen clamando a Dios y se preguntan muy a menudo. Esto es algo que está en la mente de cualquier judío, A menudo, si somos el pueblo elegido de Dios, ¿cómo es que las personas más malvadas de este mundo los han perjudicado tanto? Dios ha dicho, dirán ellos dirán esto, Dios ha dicho esto. Inclusive en el Salmo 17:8, fíjate cómo los establece Dios. Vete al Salmo 17. El Señor los establece en el Salmo 17:8 como algo que también hemos escuchado mucho en las iglesias. Hasta hay una canción también por ahí muy enternecedora. Salmo, ¿qué te dije? 17:8. Salmo. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Fíjate la parte importante que tiene aquí. Que ellos piden, la niña del ojo es un órgano, hermano, que es muy
Y es algo bien importante para nosotros como humanos, ¿cierto? Nosotros no desearíamos en un momento dado quedar completamente ciegos, invidentes. Es algo muy tremendo. Y cuidamos mucho ese órgano. Cuando empieza a aparecer alguna situación de astigmatismo, de cataratas o pérdida de la vista, inmediatamente corres con el oculista, vas a Arista por allá por la colonia Guerrero, o vas a la clínica de la salud y te atiendes inmediatamente tus ojitos tapatíos, ¿cierto? Porque es muy apreciado ese órgano. Por eso es que el Señor ahí los considera como la niña de sus ojos, donde los preserva, ¿sí? Los guarda y además los esconde a la sombra de sus alas. Ya lo quitaron ahorita, pero al rato lo ponen la gallina. Vean cómo va teniendo relación de lo que Él les está hablando, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ellos se preguntan a menudo, ¿por qué hemos sido víctima de esto? ¿Por qué no nada más Hitler, sino muchas naciones los han querido aniquilar, los han esclavizado, ¿sí? Hombre, desde Babilonia, ¿recuerdan? ¿Qué recuerdas tú en el Antiguo Testamento cuando abres el Antiguo Testamento y empiezas a leer algo del Antiguo Testamento? Yo de lo que me acuerdo mucho es que dice ahí, y ellos hicieron lo malo delante de sus ojos. Y vas al otro libro, y ellos hicieron lo malo delante de sus ojos. Y Él les había dado toda la instrucción de parte del Dios Todopoderoso, y ellos regresaron a los Baales, ellos regresaron a los ídolos, sacrificaban a los hijos y los quemaban. Y dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová los castigó, y después los perdonó. Bueno, fíjate muy bien, así como los humanos cuidan este órgano vital de sus cuerpos, así Dios guarda y protege a su pueblo. ¿Cuál es la razón por qué Dios los abandona entonces? ¿Cuál es la razón? Porque llega un momento en que los castiga, los abandona, los deja a su suerte, a que los maltraten, los maten, los aniquilen. ¿Qué sucede si el Señor de los ejércitos, Dios Padre, ha prometido ser proveedor, libertador y protector de ellos? ¿Qué ha pasado? Abordemos los 3 versículos subsecuentes. Vamos a abordarlos apenas. Los 3 versículos subsecuentes para que tú puedas observar muchas de las respuestas a tan inquietantes preguntas que acabamos de hacer y observar cómo en la compasión de Dios por su pueblo elegido en el futuro le traerá la regeneración definitiva a Israel. Los castiga, los aniquila, permite que los aniquilen, pero en el futuro los va a restablecer definitivamente. Vamos a ver el verso 37 de Mateo. Verso 37 de Mateo. Aquí el Señor hace una lamentación, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? De una y de otra manera. Sí, porque miren, hermanos, muchos de nosotros somos muy dados a juzgar a Dios con nuestra mente perversa. El lunes, ¿dónde está Pepe? Ya, no te duermas. No, íbamos al anexo a predicar, ¿cierto? Y entonces Pepe, que tiene un buen corazón, por eso lo aman tanto, llevaba croquetas para una perrita que vemos por ahí. Y entonces en el momento en que nos paramos a buscarla, se baja a darle la croqueta y lo aborda un taquero que está por ahí junto, ¿verdad? Y entonces nos empieza a decir este hombre: oiga, le digo, ¿no está por ahí le decimos la Virus a la perrita? ¿No está la Virus? Sí, aquí está. Y entonces se me queda viendo y me dice: ¿sabe qué? Así me la tiró de plano.
Dios no existe. Digo, caray, a mí me habían dicho otra cosa. ¿Cómo me sale usted con eso a estas alturas del partido, no? ¿Cómo me sale usted con esto? No, dices que la perrita tuvo cría, dice, y nosotros tratamos de que la cría viviera y se murieron todos. Dios no existe. Le digo, híjole, mire, ya me tengo que ir, pero mañana vengo y nos echamos una plática. Porque ¿qué cree? Que sí existe, nada más que a veces dice no, y le voy a dar otra razón porque no existe. Yo he querido ayudar a los animales, pero Él no me ha enriquecido para que yo pueda ayudarlos. Ya dije, yo esa película ya la vi. ¿Cuántas veces no pensamos eso antes de conocer a Dios? ¿Cuántas veces no razonamos de una manera tonta y torpe acerca de Dios? No, o sea, en ese momento lo único que me da risa, porque lo único que se me ocurrió en la mente es decirle, mire, decía mi abuelita, muy sabiamente, Dios no cumple antojos. Lo demás ya lo saben, ¿no? Para no herir la susceptibilidad de esta gente que tiene esa deformación. Dios no cumple antojos. Dios es otra cosa. Pero, o sea, esto es lo que sucede. Una mezcla de dolor, reproche de nuestro Señor Jesucristo al dirigirse a Jerusalén. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén. Llanto, dice aquí. Dice, fíjense, aquí no dice que llora. Aquí no dice que llora. ¿Ya te diste cuenta? Ahí está el versículo. Ahí está, ¿verdad? Pero si tú te vas al Evangelio que habla de este mismo versículo, de estos mismos versículos, que es el 19. Vámonos tantito a Lucas. Allá adelantito está el Evangelio de Lucas, en el versículo 19. Versículo 19. En el capítulo 19, perdón, en el versículo que es 41 y 42. ¿Ya estás ahí, hermano? Cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, que es Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido que ese día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto ante tus ojos, pues porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál visitación? Dios viene a nuestra vida, viene de una o de otra manera. Mira, está tocando a la puerta y lo ignoras completamente. Y Él dice en su palabra que por no haber reconocido el tiempo en que Cristo estaba ahí visitándote, vas a tener desdicha. ¿Qué creen que les pasó a estos? Un romano llegó a Israel con legiones y los aplastó y no dejó piedra sobre piedra, los aniquiló por haber rechazado a Jesús. Esa fue una de las grandes tragedias en donde hasta la fecha ya no hubo para ellos el famoso culto de los animales, que ofrendaban animales muertos. Los animales vivos los mataban para que con la sangre pudieran tener el perdón de sus pecados. Desde aquella vez, años 70 del primer siglo, no volvieron a tener paz. Bueno, en ese momento, pero más para atrás, cuando ustedes revisan la Biblia, siempre estaban aniquilados, siempre estaban esclavizados, o sea, disgregados por todos lados, porque rechazaban a Dios, al pueblo elegido. El llanto es sincero de Jesús, unos sollozos de quebrantamiento, porque nosotros hemos llorado, hermanos. ¿Has llorado alguna vez? Sí, ¿no?
Pero a veces nuestro llanto ha sido bien hipócrita. De verdad, ¿has oído las lágrimas de cocodrilo? ¿Has oído hablar de esas lágrimas? ¿Por qué le llaman lágrimas de cocodrilo? ¿Alguien sabe? Sí, pero sí, ya sé, pero, o sea, ¿sí verdaderamente un cocodrilo llora? Sí, sí. Por eso le llaman lágrimas de cocodrilo, porque el cocodrilo cuando se está comiendo a su presa, le salen unos lagrimones, pero es una situación que no es de compasión. ¿Ya se entendió? Un cocodrilo cuando está comiendo a su presa, le salen unos lagrimones. Se está comiendo a su presa y está chillando. Y si tú le das una aplicación a la vida, ¿no a veces sucede así? ¿Quieres mucho a una persona y te lo estás tragando y estás llorando? Por eso los llantos fingidos, que dice acá mi hermana, pues no sirven de nada. Una vez Jesús dijo, bienaventurado el que llora, porque él será consolado. ¿A qué se debe ese llanto? El que promete Jesús. Cuando tú lloras y te das cuenta que eres un hombre o mujer pecador y que con ese pecado, cómo te has perjudicado a ti y cómo has perjudicado a los que dices que quieres. Cuando te empiezas a dar cuenta del pecado de los demás y lloras por ellos, como lloró Jesús. Eso es un llanto, un sollozo, un quebrantamiento por el destino de aquellos que lo odian. Ya sabe el Señor lo que les va a pasar durante toda su generación tras generación, ya lo sabe Él, por eso en ese momento Él llora. Él los había reprendido muy duro fue la reprendida, ¿no? ¿Cómo te pones cuando te reprenden? A ver, José Luis, cuando te dice el Alex, a ver, ahí le va, ¿no? Y más si es con la verdad. Está duro, ¿no? Cuando te reprende alguien que te dice la neta del planeta, dicen los chavos. Los reprendió muy duro. Ellos pecaron, se rebelaron, mas sin embargo no los odiaba, porque no los puedes odiar. Cuando tú reprendes a alguien ya siendo cristiano, no lo odias, no lo reprendes porque lo odias, lo reprendes porque lo amas. Sí, a mí también, mírala, ya está parada y cómo me reprende. Y me dice mis verdades también. Él los amaba, no los odiaba. O sea, dice, lo rechazaba. El lamento por ellos es genuino. El lamento que hace Jesús por esta gente es genuino. Así deberíamos compartir junto con nuestro Señor Jesucristo el dolor de la raza humana sin Cristo. Así igual. Cuando tú ves a una persona que no tiene a Jesús, así deberíamos ser. No todo lo contrario. A veces cuando tú ves a alguien sin Jesús, dices, y además más si lo ves que es un poquito así como de sangre pesadita, luego dices, a lo mejor ni hasta elegido es. Fíjate nada más. Y le das la vuelta. No. Fíjense lo que dice Jeremías 13. Vamos a Jeremías 13. Porque precisamente el viernes vimos a este profeta que se llama Jeremías. Y está considerado como un profeta chillón, llorón. Y muchos no saben por qué. ¿Dónde está el hombre este que está? El hermano este que ya se largó, ¿verdad? 13, del 12 al 17. También les dirás esta palabra. El Señor le dice a su profeta. Fíjate bien, el Señor te dice a ti, cristiano, evangelizador, predicador de la palabra. Así dice, también les dirás estas palabras. Así dice el Señor, Dios de Israel,
todo cántaro se llenará de vino. Y cuando ellos te digan, ¿acaso sabemos bien que todo cántaro ha de llenarse de vino? Entonces les dirás, así dice el Señor, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de la tierra, a los reyes sucesores de David, que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes, a los profetas, y a todos los habitantes de Jerusalén. Los estrellaré unos con otros, los padres y los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad, ni lástima, ni compasión, para dejar de destruirlos. Fíjate bien. ¿Qué produce el vino, el alcohol en la sangre de un ser humano? ¿Qué produce? Idiotez. Eso produce, te enervas, primero te enervas y después andas como, ya no sabes ni quién eres, ¿no? Y te estrellas contra todo, ¡pum! O sea, traes mucha oscuridad a la vida de quien sea. Y lo está comparando con el alcohol, con las actitudes del pecado. Y así anda, dice, y no me van a voltear a ver. Y se van a estrellar unos con otros, padres e hijos. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús acerca de la familia? Si amas más a tu padre y a tu madre que a mí, no eres digno de mí. No eres digno de mí. ¿Por qué? Porque cuando amas a Jesús, yo les pregunto a las parejas, a los matrimonios, ¿ustedes son matrimonio, amiga? ¿Es tu pareja? No. ¿Quiénes son matrimonio? ¿Ustedes de atrás son matrimonio? Ok. ¿Amas más a Wendy o a Dios? A Dios te va a decir Wendy ahorita. Tiene que ser así, hermanos. O sea, tiene él que amar más a Dios que a Wendy. Porque una vez que ama más a Dios que a su esposa, o sea, la vida de la esposa está asegurada. Porque él va a obedecer a Dios, todos sus mandamientos, todos sus preceptos, y la va a cuidar, no la va a lastimar, no le va a ser infiel. O sea, van a estar en el mismo canal. ¿Sí se entiende lo que quiere decir Dios cuando, no? Cuando eres cómplice de la familia, pura oscuridad de lo que está diciendo aquí. No tendré compasión, los voy a destruir. Eso fue lo que les dijo por medio de Jeremías al pueblo de Israel. ¿Ok? Referencia de matar profetas, porque ahí dice, ¿no? Ustedes mataron a los profetas. Mateo 21, vamos a recordarlo, lo vimos, lo pueden buscar en YouTube, esa predicación. Mateo 21, regresamos a Mateo 21, en el versículo 33. ¿Ya estás ahí? Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores. La cosecha envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos los golpearon, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. De eso está hablando cuando matan a los profetas. Ya les envió a uno, ya les envió a otro, ya les dijo el Señor por medio de los profetas: enmiéndense, arrepiéntanse, vuelvan a sus caminos. No, estos los mataron, ¿sí? Y después, en un proceso continuo, ellos matarían de nuevo. ¿A quién creen? Pues al Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice después. ¿Hasta dónde llegué ahorita? Hasta el versículo ¿qué? 36, ¿verdad? Acá está. Y luego fíjate lo que dice el 37. Finalmente,
Esta es una parábola, acuérdate, es una parábola. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su herencia, de su heredad. Echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Mataron a Cristo. Ustedes saben lo que es una parábola, ¿verdad? Pero el que no lo sabe, es una historia sencilla que cuenta Cristo, que trae una verdad eterna encerrada. Entonces, esta es la referencia de lo que está diciendo ese versículo 37. Los mataron, ¿sí? Y después mataron a los subsecuentes también. A todos los apóstoles y a todos los mataron, excepto a Juan. Hoy sigue la matanza, sigue la matanza. Hoy sigue la persecución. En el carácter misericordioso y bondadoso de Dios, quiere que su pueblo se arrepienta, que regrese a Él con devoción. Y expresa la ternura, el deseo de una gallina juntando a sus pollitos debajo de sus alas. Así dice el versículo, ¿verdad, hermanos? Refiriéndose a estos malvados dirigentes como pueblo para protegerlos inclusive. Sin Dios nuestra vida es como una casa que no tiene ¿qué? Netflix. No, qué fastidio. No, no, hermanos. Sin Dios nuestra vida es como una casa que no tiene el techo, hermano. A ver, métete a vivir sin el techo. Con las lluvias que ha venido, ¿no? Sin techo. Con unas láminas a punto de caerse. ¿Qué va a pasar? Ya van a venir tormentas, granizos, frío, la defecación de los pájaros, ataques de aves, de rapiña, etcétera. O sea, así es la vida sin Dios. Es como una casa sin techo. Entonces llega Jesús y mira, te protege, te cubre. ¿Sí? Vamos a ver un salmo, el Salmo 36:7. Para que tú veas la referencia de cómo Él, inclusive desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas de David y de todos aquellos que escribieron los salmos, ¿qué te dije? Salmo 36:7. Qué preciosas, oh Dios, tus misericordias. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra ¿de qué? De tus alas. O sea, es una metáfora que hace Dios de las alas, ¿no? Por eso Él está diciendo ahí, si tú quisieras, yo te cubro, yo te guardo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no vas a tener dificultades? ¿Que no vas a tener problemas que enfrentar? ¿Quién eres? Te pregunta Dios, ¿quién te crees para que tú seas inmaculado? ¿No? Por eso la religión católica falsamente ha hecho a María inmaculada. No, María no es inmaculada. María es una mujer santa que atravesó un montón de problemas, hasta el grado alguna vez de dudar de Jesús, al grado de ir con sus hijos y decirle, mándenle hablar a Jesús que está ahí adentro predicando. ¿Por qué creen que fue María y sus hijos? Porque decía ella y sus hermanos de Jesús, que Jesús ya había perdido la razón, que estaba fuera de sí. Y es cuando Jesús les dice, mi madre, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Afortunadamente ellos posteriormente cambiaron de parecer, ¿no? Afortunadamente, pero después de la resurrección, antes no. Hay esperanza. Ok, entonces ante esta circunstancia dice, y no quisiste. Dice, les dijo a ellos, miren, te dice a ti ahorita, mira, ven, yo aquí te refugio. Y dice, y no quisiste. Ustedes saben lo que dice Juan 1:11, no lo busquen, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no quisiste, muestra que en lugar de heredar el reino de Dios, heredaron el juicio por su incredulidad, necedad, terquedad, al rechazo de Cristo. Muchos de ellos ya están en el infierno, para después, en los últimos tiempos, ser trasladados al lago de fuego. Pero a muchos los va a preservar, ¿sí?
a los judíos que creen en Cristo. Israel se le dio una enorme prioridad sobre los demás pueblos, o sea, privilegio exclusivo. Tenían la gran responsabilidad sobre toda la raza humana de toda la historia. Esto incluía la venida del Mesías, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, estando en la tierra con ellos, enseñaba la doctrina, cumplió las promesas como Mesías, prodigios, señales, milagros, los exhortó, los confrontó, los reprendió inclusive, mas sin embargo nunca lo aceptaron, lo rechazaron, se condenaron, trajeron sobre sí ira y juicio, hermanos. Sobre eso trajeron los judíos hasta la fecha. Mas sin embargo, dice, pero siempre habrá un remanente, a pesar, el Señor no retiró su bendición de ellos. Un día los va a restaurar. En el verso 38, fíjate lo que dice, por tanto, de Mateo. El verso 38, Mateo 23, 38. Por lo tanto, la casa de ustedes queda. ¿Qué hay en el desierto, hermano? ¿Qué crece en el desierto? ¿Qué produce el desierto? No es cierto que dice el Señor, vas a pasar por el desierto. Ay, no. Por eso muchos no quieren venir al cristianismo, porque van a pasar por el desierto. No, pues el desierto, imagínate. El Señor tuvo que ir a prepararse a dónde antes de empezar. Al desierto, donde fue tentado. Por eso Él conoce. Tú no puedes decir, es que Dios no me entiende. Él conoce todas las debilidades. Te conoce como ser humano porque Él padeció lo mismo y sin pecado. Y conoce todas las debilidades, todas las tentaciones. Conoce todo eso de parte de nosotros porque Él fue un ser humano. Nada más que sin pecado, recalco. ¿Sí? Entonces dice aquí, y no nada más desierta, la casa iba a quedar. ¿Sabes cómo queda la casa? ¿Cuál es la casa de Dios ahora? Nosotros. Cuando no está Dios ahí, ¿cómo está la casa? Desierta, devastada. ¿Sí? Donde Dios, una casa donde Dios habita, es una casa donde se manifiesta por los cambios de sus hijos. El amor, mejor expresado, es cuando se me confronta con mi pecado. Por eso aquí nos rascamos oído. Aquí no te digo, ay hermanito, qué bonito eres, mira nomás, con esa camiseta te ves re bonito. No. Aquí nos rascamos el oído, porque si no, no te amo, hermano. Si tú dejas a alguien en su pecado, eres malvado, de verdad. No, aquí tienes que ser confrontado con el pecado y se me enseña a relacionarme con mi Salvador para ser santo. La iglesia debe de llevar esta característica, hermano. Este es un refugio para mucho desvencijado. De verdad, aquí no. Ay, la iglesia, allá de haber puros santitos. Bueno, sí hay santos, ¿no? Pero no en el sentido de la palabra como muchos lo creen. No, aquí es un lugar de reciclaje, ya lo hemos dicho. Ve lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Ve lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Cito. ¿Dónde me quedé? Primera, estoy en segunda. Primera de Timoteo. Aquí está. Pero en caso que me tarde, está escribiendo Pablo a Timoteo. Te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios tiene dos acepciones: tu interior como cristiano y la congregación. ¿Cierto? Ok. Que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cada que se lee esto, tú lees en lo personal y en lo congregacional. ¿Por qué? Porque tú eres una iglesia andando solo allá afuera, predicando el evangelio.
pero también eres una iglesia en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El de Cristo. ¿O tú has visto una mano caminando sola? Yo soy una mano y ¿no? Nada más en el rollo ese de, ¿cómo se llamaba? Los Locos Adams, ¿no? Salía una mano caminando. No se puede, es un cuerpo. Tenemos que caminar como cuerpo. Indiscutiblemente grande es dice en la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? ¿Qué dice? Columna y sostén de lo que manifiesta Cristo en su palabra, una verdad. Esa columna que está ahí sostiene lo de ahí, si no se cae. Esta otra columna sostiene, si no se cae. Hay columnas alrededor de este cuarto, si no lo sostiene se cae. Eso es lo que tenemos que ser. Dios les había advertido acerca de la desobediencia a ellos. Ahora que estén en casa, pero hagan caso. Léanse Deuteronomio 28, todo, para que vean las consecuencias de la desobediencia, porque son como 40 versículos. ¿Sí? Vean cómo les advirtió acerca de si se portaban mal. Ahora, no solo había desechado la palabra, no habían solo desechado la palabra, ya ven que se metieron en tradiciones, costumbres, hicieron de todo, menos la palabra. Ahora habían rechazado al verbo divino. En los últimos tiempos los judíos serán los más perseguidos. Ahora está habiendo unas respuestas, van a venir los miércoles, unas respuestas acerca de lo de la tribulación que va a haber aquí en la tierra. Ojalá puedan venir, ¿sí? Ojalá ya no haya internet para que no se conecten. Ojalá puedan venir el miércoles, ¿sí? Para que de esa manera ustedes vean cómo en esa tribulación que se va a pasar aquí en la tierra, ellos van a ser los más perseguidos, los judíos. El verso 39 cerramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice Jesús, ¿sí? Por cuanto rechazaron a Dios, Dios los entregó al rechazo también. Miren, yo quiero aclarar aquí algo, para que tu mente no divague. Dios no es autor de pecado. Dios no es autor de pecado. En alguna ocasión tú vas a ver en la Biblia que dice, y el Señor endureció el corazón, ¿de quién? De Faraón. De Faraón. Y ante todos los prodigios y señales que mandó el Señor para que los dejara salir, no creyó en ellos, el Faraón. Y entonces tú crees que el Señor es algo así como quien llega así malo, malvado y manda que se te endurezca el corazón. No. Por eso hay que interpretar bien. Como Él no es autor de pecado ni se contradice en la palabra, lo que hace Dios es solamente te deja en tu maldad. Si no obedeces, ahí te deja. Por eso es necesario clamar a Él. Y es un clamor, no es un pedimento así como cuando pedías tu patito de hule, no, es un clamor. ¿Tú sabes lo que es un clamor? Es un grito desesperado por algo que realmente necesito en mi vida. Ese es un clamor. En Jeremías 33:3, vete ahí, dice clama a Dios, pero clama, no seas tibio. No andes con tu, si es esa, clama a Dios y yo te responderé. Pero les digo, el clamor es un grito de, así como de angustia, ¿no? Porque ya estuvo lo de mi vida, lo de mi pecado, lo de mi ceguera. O sea, el día de mañana, esa tierra fértil que está a mi alrededor y que digo creer mucho y que está aprendiendo de Dios, me lo va a demandar. ¿Qué onda contigo? O sea, ¿qué está pasando? Tú me llevas a la iglesia, yo sé de la iglesia, yo sé de Cristo. ¿Por qué actúas así? Por eso dice, clama a Dios y yo te responderé. ¿Y qué va a hacer Dios? Él te va a revelar cosas grandes, inaccesibles, que tú aún no conoces. Y no son cosas que estén fuera de la Biblia. Te va a revelar lo que ya está escrito, hermano.
No hay nuevas revelaciones. Si alguien te dice que fue al infierno y que allá vio, son patrañas. Si alguien te dice que fue al cielo y vio, son patrañas. Esto está revelado aquí y esto está cerrado hasta que Él regrese, desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí está toda la revelación que necesitamos. Bueno, Él te va a revelar esto, lo que dice aquí, no más. Hasta cuando Él regrese, dice la palabra que va a abrir otros rollos. Bueno, ese será otro rollo. Pero aquí ya está todo revelado. ¿Ya se entendió? Eso es lo que te va a revelar, pero tienes que hacer un clamor. Por eso dice, cuando estos crean en mí, Israel crea en mí, o sea, es cuando yo regrese y entonces todo Israel, todos los judíos van a creer en Jesús en ese momento. Los que estén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por cuanto rechazaron a Dios, Dios los rechazó a ellos, los dejó en su maldad, nada más. Mira, no sé si tú recuerdas que hemos predicado. ¿Cómo nacemos? Muertos en delitos. Necesitamos clamar a Dios para salir de la mortandad. Cuando tú no quieres, cuando tú no respondes al llamado que te está haciendo ahorita, este es un llamado que te está haciendo ahorita por medio de la palabra, o sea, entonces te deja en tu mortandad. Eso es endurecer el corazón. Cada día que pasa y no obedeces lo que dice Dios, cada día el corazón se va haciendo más de piedra se va haciendo. Y entonces Él dice que Él nos va a poner un corazón de carne y un espíritu nuevo. Pastor, pero yo me sé muchos versículos de la Biblia. ¿Y eso qué? Las falsas religiones se lo saben. Las falsas religiones, un día platícate con un testigo de esos que andan por ahí testificando no sé qué. Se la saben de memoria. No tienen a Dios. Así que tienes que tener mucho cuidado, mi hermano. Unos días antes habían vitoreado a nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdas? ¿O no recuerdas eso? Ya lo habíamos predicado. Las personas nuevas a lo mejor no lo saben, pero ya lo habíamos predicado hace unos días atrás. ¿Cómo lo vitorearon? Y hablaron y gritaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así gritaron, Hosana, sálvanos. ¿En dónde fue? En la entrada triunfal. Había entrado Jesús a Jerusalén y lo vitorearon porque pensaron que era un libertador a espada, ¿sí? Que en ese momento iba a derrotar a los romanos. Una comprensión de Cristo equivocada. Y cuando vieron que no era así, pues se decepcionaron. Unos días antes gritaron para una coronación, se volvieron a gritarle para una crucifixión. Y hasta entonces, bendito hasta que Cristo los vuelva a restaurar, porque este es todo una predicación. Romanos 11. Échenle una leída ahí, porque esta es toda una predicación de lo que habla Romanos 11. Cómo van a regresar los judíos y cómo los va a restaurar Cristo. Porque, ¿qué creen? El famoso San Pablo, ¿qué cosa era? ¿De qué nacionalidad era? Judío. Y fue restaurado. Y siempre han tenido un remanente. ¿Sí sabes lo que es un remanente, va? Mira, la otra vez me decía una persona, los chinos, la mayor parte de los chinos están condenados. Y no le creo, me dijo. ¿Por qué? Pues son, ¿cuántos chinos dijimos, Toño? 1,500, 1,000 millones de chinos, un poquito más, ¿no? Ya hay más. 1,000 millones de chinos. Ahí en China hay 1,000 millones de chinos. ¿Tú te imaginas nomás aquí en la mente ahorita? Cuéntatelos en la noche cuando no puedas dormir. Ahora, de esos 1,000 millones de chinos hay un pequeño remanente de cristianos. Ahí. Que ya creen en el Señor Jesucristo y son salvos. Los demás están condenados. Así que, hermano, a través de esto yo te invito a que tú puedas, a través de que si tú quieres vitorear a Jesús
y en tu vida dices, bendito el que viene en el nombre del Señor y está en mi vida, lo sigas sosteniendo como tal. Recuerda que tenemos un pecado residual que muchas veces nos atora y muchas veces nos hace olvidarnos de algunas cosas, más si estamos separados de la familia de Cristo. Entonces yo te invito, hermano, a que tú sigas viniendo a congregarte a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque en esta preciosa mañana tú has sido bueno con nosotros y nos has hablado acerca de estos lamentos tan dolorosos que tú tuviste, Señor, por aquellos que te han rechazado, por aquellos que no quisieron verte como realmente tú eres. Yo te ruego, Padre, que tú sigas trabajando en todos nuestros corazones, en nuestros interiores, en nuestra mente, Señor, que a veces tiende a la maldad, para que de esa manera nosotros siempre regresemos contigo. Y como un pollito, Padre, como un verdadero pollito, yo pueda cobijarme bajo tus alas. No soy más que eso, Señor, un ser indefenso, débil, ante un mundo hostil y peligroso. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que de esa manera, Padre, nosotros podamos seguir honrando tu nombre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.